¿Cómo saber si un cáncer de mama es ductal o glandular si la biopsia no lo especifica? Bueno, esta es una de las preguntas que más recibo y desde la perspectiva de la nueva medicina germánica, la respuesta, no empieza en la biopsia, sino que comienza en la historia biológica de la persona, ¿sí? Porque muchas veces el informe de biopsia o el informe anatopatológico confirma que existe un carcinoma, pero no siempre lo deja bien en claro, ¿sí? Si el origen es predominantemente ductal o es del tipo glandular o lobulillar. Entonces, además de estudiar las imágenes y el informe médico, nosotros tenemos que observar todos los síntomas, toda la cronología y sobre todas las cosas el tipo de vivencia, ¿sí?, que precedió al inicio del programa biológico. ¿Por qué? Y porque la subjetividad, acá es el punto donde esa experiencia externa que vivió la persona se transforma en una respuesta biológica interna. No es el acontecimiento en sí lo que determina la respuesta orgánica, sino el significado biológico que tuvo para esa persona en ese determinado momento. Y cuando hablamos de cáncer de mama, ¿sí?, del tipo ductal, o bueno, acá vamos a hablar del tipo glandular o lobulillar, habitualmente encontramos un verdadero, digamos, andamiaje biológico que está compuesto por, en este caso, por dos conflictos principales, ¿sí? El primero es un conflicto de nido. Hay preocupaciones que suelen ser bastante profundas, ¿no? Por un hijo, por una pareja, la familia, alguien que ocupa un lugar biológico importante de protección. Pueden ser discusiones, pleitos, amenazas, peleas, situaciones vividas dentro de ese territorio íntimo, reducido, afectivo, donde siento que debo cuidar a alguien, ¿sí? Ese conflicto impacta en la parte del cerebelo, en un área del cerebelo determinada, pero muchas veces eso por sí solo no alcanza. Habitualmente aparece un segundo conflicto, ¿sí?, que es el que termina apretando el gatillo biológico, ¿sí? Y es un miedo extremadamente intenso vivido desde la impotencia. No hablamos simplemente de un miedo psicológico a morir, sino es un miedo biológico, es un miedo más arcaico, más primitivo, más instintivo, que está asociado a un conflicto motor, donde aparecen dos fuerzas en simultáneo, pero que son opuestas, ¿sí? Es el impulso desesperado de hacer algo para proteger o por alguien, para salvarlo, para evitar lo que está ocurriendo, ¿sí? Pero al mismo tiempo existe la imposibilidad absoluta de actuar, no puedo hacer nada, ¿sí? En ese instante donde la persona siente que no pudo hacer nada, no lo pudo impedir, no lo pudo proteger, no lo pudo salvar, me quedé congelado, me quedé paralizado, ¿sí? Ese entramado emocional es el que genera esas condiciones para que aparezca un programa, en este caso del tipo glandular, ¿sí?, que durante la fase activa va a ir creciendo un nódulo macizo, compacto en esa glándula mamaria. La mama se puede percibir más densa, más endurecida, más pesada, más compacta y generalmente sin demasiada inflamación en esa primera etapa, ¿sí? Desde esta perspectiva el organismo, digamos, intenta aumentar simbólicamente su capacidad de protección del nido, ¿sí? Cuando el conflicto se resuelve, ahí la biología nos mete en una fase de reparación y ahí aparece la inflamación, la hinchazón, el dolor, ardor, pinchazos, piquetes, la fatiga intensa, la fiebre ligera, y puede haber, por supuesto, sudoraciones nocturnas porque, bueno, están en actividad las micobacterias tuberculosas, ¿sí? Entonces ahí se produce la desintegración del tejido, hay un proceso que es una necrosis calcificante malolienta, ¿sí?, llevada a cabo por esas micobacterias, y posteriormente se pueden observar depósitos de calcio que forman parte de este proceso cicatricial
y luego pueden visualizarse en un estudio de imágenes esas macrocalcificaciones. En cambio, por otro lado, tenemos el cáncer del tipo intraductal, y cuando hablamos de ese carcinoma ductal, el esquema biológico acá es diferente. Acá normalmente encontramos que coexisten 3 tipos de conflictos biológicos, ¿sí? El primero es un conflicto de separación, vivido como que me arrancaron a alguien del pecho, o me quiero separar y no puedo, ¿sí? Es la pérdida del contacto, es una separación dolorosa, una muerte, una internación, una ruptura de contacto o cualquier situación que uno experimenta como que se percibe separado intensamente de esa persona que necesita. Este conflicto impacta en la corteza sensorial. El segundo conflicto, el segundo componente que vuelve a ser un conflicto de nido, está relacionado con la protección del territorio más afectivo, más primitivo, del grupo familiar, que en este caso compromete al cerebelo. Y el tercer conflicto es el miedo biológico vivido desde la impotencia, ¿sí? Donde necesito actuar, pero me siento completamente paralizado sin poder hacer absolutamente nada. Entonces, toda esa estructura emocional es la que genera las condiciones o prepara el terreno, biológicamente hablando, para que se desencadene ese programa biológico. Muchas veces prácticamente no hay síntomas llamativos en la fase activa, ¿sí? Puede haber hiposensibilidad, cierta desconexión emocional, sensación de anestesia afectiva, dificultad para registrar lo que está ocurriendo, ¿sí? Pequeños episodios de desconexión, ausencia, pero cuando el conflicto se resuelve y comienza la reparación, ahí aparece toda la sintomatología característica de este tipo de cáncer de mama. La mama aumenta mucho de tamaño, se pone caliente, aumenta la temperatura, se enrojece, aparece mucha picazón, prurito, ardor, secreción por el pezón, hipersensibilidad, jalones, tirones, pinchazos, y después de atravesar una crisis epileptoide, entramos en una segunda etapa de esa fase de reparación que es más reconstitutiva y cicatrizante, donde empieza a disminuir progresivamente esa inflamación, la mama empieza a reducir su tamaño, ¿sí? Puede retraerse o invertirse el pezón por la cicatrización de esos conductos mamarios, pueden observarse microcalcificaciones ductales como parte ya del proceso reparativo. Por eso cuando una mujer me pregunta cómo saber si su cáncer es un carcinoma ductal, intraductal o glandular o del tipo lobulillar, mi respuesta no alcanza con mirar únicamente la biopsia. Acá lo verdaderamente importante, ¿sí? Lo realmente importante es reconstruir toda la historia biológica y cronológicamente hablando del paciente, cuándo aparecieron los síntomas, qué estaba ocurriendo exactamente en la vida de esa persona, qué representaba biológicamente esa persona que estaba involucrada o con la que se estaba articulando el programa biológico, ¿sí? ¿Cuál fue el conflicto dominante? ¿Cuál fue la estructura emocional que organizó todo el programa biológico? Porque la biología no responde al diagnóstico, sino que responde a esa vivencia que es subjetiva, a esa percepción. Y comprender esa estructura muchas veces permite que tengamos la posibilidad de entender por qué el organismo respondió de esa manera, ¿sí? Porque otra mujer vive lo mismo, pero no desencadena nada, ¿sí? Y si querés profundizar en tu caso particular y analizar tu historia biológica de una forma más personalizada, podés solicitar una consulta, ¿sí? Ahí nosotros trabajamos junto con el paciente para poder identificar el conflicto que pudo haber dado origen a este programa biológico y comenzar un proceso de comprensión, de resignificación de todas esas experiencias o todas esas situaciones conflictivas que viviste para poder darle otro sentido
y básicamente salir del miedo